Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Contexto, su programa por esta radio, por esta emisora de televisión RNN, que se transmite de 9 de la mañana a 10 de la mañana y de 12:30 de la noche en adelante por el canal 27, y que lo pueden encontrar también en YouTube y en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, etc. En esta ocasión tenemos al arquitecto Cristóbal Valdés, que ha sido invitado para que converse con nosotros sobre este libro. Este libro, no sé dónde está ahí, Historia Crítica de la Ciudad de Santo Domingo. Es una compilación histórica del desarrollo desde su fundación en 1496 hasta los tiempos actuales de la mancha urbana que nos toca a nosotros, nos toca a nosotros vivir en ella, los que somos capitaleños de nacimiento o no, que son los que no son la mayoría, y en la cual de una pequeña ciudad o mediana ciudad a mediados del siglo XX, hoy se ha convertido en una urbe que sobrepasa los 3 millones y ya se acerca a los 4 millones de habitantes. Todos los problemas que implica sociológicamente, estructuralmente, urbanamente, en términos de saneamiento, medio ambiente, etcétera, convivencia, servicios, una ciudad como esta, son enormes. Entonces, por eso, arquitectos urbanistas como el arquitecto Valdés son tan importantes, porque son los profesionales que nos pueden decir dónde estamos, de dónde venimos y qué debemos hacer para mejorar este entorno urbano que aparentemente nos arropa sin nosotros tener control sobre él. Cristóbal, bienvenido ante todo. Gracias, Julio. ¿Qué te motivó a hacer este libro? Es Bueno, la primera pregunta que me viene a la cabeza. No, perfecto. Realmente este libro nace de una actividad que se hizo aquí en el país en el 2012 con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en el cual el arquitecto Antonio Vélez convocó a una serie de arquitectos, de grupos de arquitectos internacionales, desde Chile a Holanda, pasando por Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, México, y dominicanos, para hacer sobre la ciudad de Santo Domingo algunos proyectos específicos. Al final eso resultó en un libro que se llama Ideas Urbanas, son como 28 ideas urbanas que se hicieron en Santo Domingo. Entonces, ¿Se aplicaron? No, ninguna. Entonces, Antonio vino y me solicitó que yo, como en mi vida ha sido trabajar sobre la ciudad de Santo Domingo, que hiciera una historia de la ciudad de Santo Domingo para enmarcar todo el trabajo de estos grupos que iban a hacer esas intervenciones. Entonces yo, bueno, pues empecé a investigar y realmente cuando planteo este trabajo delante de toda esta gente, que me encontré que había cosas que no me cuadraban en términos de lo que yo había estudiado, lo que me habían dicho, de lo que sabía, creía que sabía de la ciudad de Santo Domingo, cuando hacía mis investigaciones no me cuadraban. Entonces, cuando yo terminé de hacer esta exposición, entonces vinieron unos de los grupos y me dijeron que si eso era parte de un libro que yo estaba escribiendo. Entonces yo le dije que no, que era un trabajo que había hecho, y me dijeron, no, pero sería bueno que escribiera un libro. Bueno, me lo dijeron tanto que digo yo, bueno, pues déjame escribir el libro, y como yo sé tanto de la ciudad de Santo Domingo, este libro debe durar 6 o 8 meses, algo así. O sea, y efectivamente cuando empecé a trabajar el libro me tomó 6 u 8 años, porque realmente me fui dando cuenta de que las cosas sobre las que yo creía que sabía realmente no eran como me la habían enseñado, como ya lo había leído. Y entonces, bueno, pues me tomó ese tiempo y el resultado ha sido este libro, que realmente es una
posición o es una referencia diferente a lo que la ciudad de Santo Domingo ha sido por tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, este libro ha tenido mucha aceptación, ya va por la 3ª edición, y realmente yo me siento muy tranquilo, muy bien de haber podido hacer este aporte a la ciudad de Santo Domingo. Todavía hay muchas brechas donde investigar que dejé abierta porque el tiempo ya no me daba, pero es fundamental todo lo que está pasando en este libro. Muy bien, yo leyendo sobre todo la introducción y a cosa curiosa, vi el índice y lo que me fui a los anexos. Yeah. Veo que tú estableces como efectivamente, yo soy de formación sociólogo, soy economista pero también sociólogo de formación y estudié mucha sociología urbana. Mi profesor era Manuel Castells, no sé si Sí, lo conoces, claro. en París. Sí, sí, sí. Aquí veo que tú estableces hitos en la historia de la ciudad de Santo Domingo. Digamos, 3 hitos históricos, de 2 en la conformación de la ciudad, Nicolás de Obando y Diego Colón, que son, diríamos, los fundadores y el que desarrolla la llamada ciudad obandina, que en realidad es colombina, o colombiana, como queramos, por Colón. Hay un largo letargo durante los siglos XVI, XVII y XVIII también, sí, hasta el inicio, diríamos, de la modernización, la expansión de Santo Domingo, más allá de su muralla, en el siglo finales del XIX, principio del XX, cuando se fundan Gascue y se fundan las villas en la parte norte. Y ahí viene entonces la intervención de 3 personas, o 3 jefes de Estado, personajes importantes, que son, por un lado, Trujillo, que prácticamente rehace la ciudad de Santo Domingo después del ciclón San Zenón. Balaguer, tanto en los 12 años como en los 10 años. Exactamente. Y finalmente Leonel Fernández, que como tú estableces, es el que inicia en firme la modernización o el desarrollo urbano más moderno que dura hasta el tiempo de hoy. En esas fases ha habido periodos larguísimos, casi 200 y pico de años, 300 años casi, de letargo de la ciudad de Santo Domingo, que está muy vinculada, como tú dices, y como dice Sánchez Córdoba, Ernest Sánchez Córdoba, a los procesos económicos, a los procesos políticos y los procesos sociales. Claro. Esa ciudad obandina o colombina, como fuera, ¿qué nos lega? Sí, fíjate, yo quiero hacer énfasis en algo que tú has dicho al final, los procesos sociales. Es muy importante para mí, y en este libro lo hago a través de toda la historia de la ciudad de Santo Domingo, es muy importante entender cuáles han sido los procesos sociales, los problemas, los procesos políticos y económicos que han dado como resultado las realidades en diferentes momentos. Para mí eso es importante y el libro, una diferenciación que tiene con relación a otros libros sobre la historia de Santo Domingo, es que se fundamenta en esos procesos que han estado sucediendo desde, bueno, yo empiezo un poco antes del descubrimiento de América para poder establecer por qué el descubrimiento de América se realiza y por qué
la ciudad de Santo Domingo se funda. Entonces, todos esos procesos son elementos que son muy importantes para poder entender todo lo que pasa en la ciudad de Santo Domingo, la localización, ¿Qué etcétera. había en lo que hoy es Santo Domingo antes de 1496? Bueno, fíjate, cuando llega Colón y funda la Isabel al norte, hay uno de los oficiales que tiene problemas con los otros oficiales que había en la Isabela y se va al sur de la isla donde se entendía que había unas minas de oro, etcétera, y entonces viene al sur y se encuentra con un asentamiento que hay alrededor donde ahora está la Catedral de Santo Domingo. Ahí había un asentamiento que la lideraba una cacica, la cacica Catalina, que en principio se llamaba Osema, este personaje, y entonces se aparea con este oficial. Ajá. Y entonces, apellido Díaz. Entonces, él se pone en contacto con Bartolomé Colón para que vaya a fundar la ciudad de Santo... para que vaya y se aloje que realmente ahí había oro. Entonces, cuando Bartolomé se traslada y funda entonces la ciudad de Santo Domingo en la parte oeste. Lo fundan en la parte oeste porque en la parte este. Porque en la parte oeste está el asentamiento indígena. Entonces, él respeta eso y se queda del otro lado. Y ahí es que entonces él hace esa localización, la primera fundación. Entonces, hay que entender también qué es lo que los colones, o sea, la familia Colón entiende que esa es otra parte interesante, que entiende qué es lo que se hace cuando se va a un sitio, qué era lo que hacían los portugueses cuando trataban de intervenir en diferentes sitios al norte de África. Fíjate, en ese momento en España reinaba Fernando e Isabel. Entonces Isabel era tan reina como Fernando rey. Claro. O sea, Fernando era rey de Aragón y ella rey de Castilla. Exactamente, pero ejercía el poder del reinado. Sí. Entonces, ellos dos tenían diferencias en términos de qué hacer cuando se llegaba a un determinado territorio. Isabel tenía la idea no de conquistar el territorio, sino lo que tenía la idea era de localizarse, sacar todo lo que era la riqueza y salir. Esa era la idea, que eso era lo que pasaba en el norte de África con los portugueses. Sin embargo, Fernando, que era el que había trabajado directamente con la parte de la reconquista del sur de España, en la reconquista él no solamente llegaba a un territorio, sino que lo conquistaba el territorio, lo que quiere decir que se asentaba y se hacía dueño del territorio. Pero como tú sabes, quien financia la aventura de los colones es Isabel, no es Fernando. Entonces ellos vienen con esa idea. Y entonces cuando se asientan del otro lado, como en las excavaciones que se han hecho, no hay un asentamiento como tal, sino lo que hay es un sitio que era lo que normalmente se hacía para sacar la riqueza. Se convierte en una situación diferente cuando llega, a los pocos años, llega en el 1502, llega Obando. Obando viene de la parte de Fernando, viene con la idea porque él había participado en la guerra de reconquista. Entonces él viene con la idea del asentamiento y de la conquista del territorio. Por eso es que cuando él llega, que llega con una cantidad importante de gente, eran como 2.500, hay algunos autores que dicen que eran 3.000, 1.500, hay diferentes autores, pero es una buena cantidad. Sí, que en todo caso. En todo caso, porque
lo que había del otro lado eran como 130 y pico de familias. O sea, era un nada, o sea, porque no Una era, aldea, una era aldea. una aldea. Entonces, Vamos a un corte y seguimos conversando sobre este aspecto en el siguiente bloque. Muy bien, seguimos esta conversación con el arquitecto Cristóbal Valdés sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo desde sus inicios de los asentamientos precolombinos que había en las dos márgenes del río Osama, o la desembocadura del Osama Isabela, y hasta los días actuales, que ha evolucionado de esa pequeña aldea de 130 familias y de unos 2.000, 2.500 españoles, cuando llega Obando, a lo que es hoy. sí, claro. A lo que es hoy. La ciudad de Santo Domingo se funda en el lado oriental. Oriental. Queda Exactamente. todavía una pequeña iglesia, Sí, exactamente. pero la ciudad se muda al lado occidental. ¿Qué Sí. fue lo que pasó? En el 1502, bueno, esa es de las cosas que te digo, o sea, decían que era una plaga de hormigas, que era, o sea, una serie de elementos, pero realmente lo que pasó es que del otro lado era donde estaban las riquezas. O sea, De este lado. de este lado, o sea, ¿Todavía es así? del lado oeste. Todavía es así. Bueno, pues, bueno, pues del lado oeste, entonces Obando lo que ve es que no tiene sentido que haya que cruzar un río cada vez que se va a hacer cualquier relación con todo lo que estaba de este lado, porque no solamente estaban las minas en Jaina, sino que estaba todo lo que era, todos los pueblos que se habían ido fundando en la parte de la isla, ¿no? Entonces, esa relación, Obando decide entonces trasladar la ciudad hacia el oeste, hacia esta parte. Y entonces, bueno, pues él crea lo que es la primera calle, que es la calle Actual Las Damas. actual Las Damas, que es la única calle, y un poco de las Mercedes, que es lo único que hace Obando. O sea, hay una creencia en términos de que la ciudad de Obando llega hasta la Luperón y hasta la Padre Villini. O sea, eso no es cierto. O sea, Obando única y exclusivamente hace la primera calle, que es Las Damas. Y cuando muda de este lado, si tú te fijas, está en el lado norte, o sea, no se muda en el lado sur, porque en el lado sur es donde está el asentamiento de los taínos, que tenían como el área de ceremonias y ese tipo de cosas, la misma área que ahora mismo es el Parque Colón. O sea, alrededor del Parque Colón era que estaban el asentamiento, las casas de esta cacica y de este asentamiento. Y entonces, esto se ha corroborado con una serie de excavaciones que se han hecho y estudios arqueológicos que se han hecho sobre esa zona bastante extensivos. O sea, y se ha visto que eso es así. Entonces, Obando se localiza al norte. ¿En qué momento Obando hace que desaparezca ese asentamiento? Bueno, no hay una fecha exacta, se cree que fue por alrededor de 1504, 1505, que es cuando él acaba con la mayoría de los indios y Anacaona, etcétera, todas esas matanzas que hizo Obando, pero Obando no hace más que una sola calle. Quien realmente hace la llamada ciudad obandina es Diego Colón. Cuando Diego Colón, después de 1509, entonces Diego Colón es el que hace toda esta, o sea, no existía la plaza de armas, no existía... Que es el actual Parque Colón. Que es el actual Parque Colón, no existía la catedral, o sea, no existía la mayoría de las cosas. El hospital de Bari. Ese sí existía, porque eso es el principio en Cierre, estaban ese que estaba en la fuera, y San Francisco también, pero que no eran estructuras como las que nosotros vemos, sino esas son estructuras que se hacen después, posteriores, sino que son caserones de madera que... para ubicarlo bien, entonces
cuando Diego Colón construye el Alcázar, Sí. construye la muralla. No. Las murallas muy posterior. muy posteriores. Las murallas empiezan en Construye entonces 1547. lo que viene siendo la calle Isabel la Católica. La Isabela Católica, la Meriño. la Noel, la Meriño, Sí, viéndolo de norte a sur. sí, la Luperón. O sea, esas son las calles que hace hasta la Hostos. y todo lo que es la cuadrícula y todo eso lo hace Diego Colón. Por eso es que yo digo que normalmente se ha dicho que los grandes constructores de la ciudad de Santo Domingo son Obando, Trujillo y Balaguer. Yo agrego dos más. Yo agrego a Diego Colón y a Leonel Fernández. Claro. O sea, son para mí las 5 personas que han tenido una intervención mayor sobre la ciudad de Santo Domingo. Cada uno con sus características muy particulares. En todo ese proceso, Cristóbal, hay como comentábamos anteriormente, hay un bache de 250 años, sí, más o menos. Sí. Evidentemente eso está vinculado al proceso económico de desplazamiento del centro económico hacia México y Sudamérica. Colombia, Perú, etcétera. Y la actividad económica portuaria, en lugar de tomarse Santo Domingo, se toma La Habana. Sí. Entonces Santo Domingo entra en un letargo larguísimo de muchos años que prácticamente se estanca o decrece. No, decrece de una forma importante. Las primacías de América que están en la ciudad de Santo Domingo se hacen hasta el 1560. A partir del 1560, con la invasión de Francis Drake y con lo que tú has mencionado de esa actividad económica que cambia de lugar, entonces cambia totalmente lo que es la ciudad de Santo Domingo. De las Atenas de América. Y la trata de esclavos. Que se desplaza a Cartagena de India y La Habana. La Habana. Entonces, tú entonces ves que realmente, y es lógico, o sea, en términos económicos, es mucho mejor trasladar toda aquella riqueza por el norte, o sea, que por el sur. Santo Domingo queda en la parte sur. En el Caribe. En el Caribe, pero en el Caribe, en la parte sur, mientras que La Habana queda en la parte norte. Del Golfo de México. Del Golfo de México, que te lleva directamente a Europa. Sí. Entonces, esa es una de las razones importantes por las cuales se elige a La Habana y se... Estamos más cerca de México. Porque toda la flota llegaba a México. A México. Ahí por tierra llegaba a Veracruz y de Veracruz a La Habana era un salto prácticamente. Ahora, hay algo que yo siempre me he preguntado, en términos históricos. Si uno se pone a ver las grandes posesiones españolas insulares del Caribe, que son Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, porque cuando Francis Drake viene en su expedición, Jamaica, que era española, pasa a ser inglesa. A partir de 1560. 1560 y algo, sí, en esa década. La ciudad de Santo Domingo, como tú bien resaltaste, está en la costa sur de las islas. Sí. Es la única gran capital que está en el sur. Que está en el sur, en el Caribe, propiamente damos frente al Mar Caribe. La Habana está, diríamos, en el Golfo de México, en el Estrecho de Florida, pero es en el norte. San Juan también. Puerto Príncipe, que es muy posterior, está en el medio porque coge una bahía que no está ni en el Caribe ni en el Atlántico. Y Santo Domingo, que está en el sur, es el producto del traslado de la Isabela hacia el sur. Sí. Entonces, ¿por qué diríamos, el centro administrativo más importante de España durante el siglo XVI, que fue Santo Domingo, hasta la década de 1560 y hasta quizás 1590, se desarrolla en la costa sur del Caribe y no en la costa norte? Bueno, precisamente porque donde aparecían las riquezas más importantes era en el sur. El oro. Y la agricultura era en el sur.
no en el norte, porque precisamente trasladan a la Isabela hacia el sur porque no encuentran ningún tesoro, o sea, oro, que era lo que más buscaban, oro o especies, no aparecían ninguna de las dos cosas, por lo tanto empezaron a buscar dónde, y es como yo te decía, que este Miguel Díaz entonces encuentra oro en Jaina, ¿no? En esta zona de aquí, por eso trasladan. En Cotuí fue que me encontraron. Sí, pero ya eso es después. Sí. Pero al principio es el sitio, el del río Jaina, y entonces fundan la ciudad de Santo Domingo. Entonces, esa es donde se desarrollan esos primeros años, esos primeros Además, habían fuentes 50 de agua. años. Sí, había fuentes de agua, etcétera. Había protección por protección por la forma como estaba ¿Cuándo se localizado. construye totalmente la muralla? La muralla se termina, empieza en 1547. 47. 1547, Así que sí. tuvieron 50 años abiertos. Bueno, lo que pasa es que tú no tenías ningún peligro interno, porque lo que habían eran indios, y tú lo que tenías... y lo habían reducido. Y lo habías reducido. Entonces tú no tenías por qué tener una muralla, porque realmente hasta que empieza toda la cuestión de los prácticamente 50 años piratas, después de la etcétera. fundación. Exactamente, cuando empieza y se toma por los problemas de escasez de dinero, ¿no? Y por la situación de pobreza que está envuelta, se toma 200 años para poder terminar la muralla. Así que la muralla se termina en el siglo XVIII. 18, sí. Sí, exactamente. Vamos a una pausa y seguimos con esta interesante conversación sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué de ahí, del bache histórico prolongado, que tú le llamas, ¿cómo es? Tú le tienes un nombre raro ahí. ¿Cómo es? Yo lo vi en el índice. El índice está aquí. No, el índice está por esta parte. Aquí está. La ciudad detenida. La ciudad detenida, exactamente. La ciudad detenida. De la ciudad detenida vamos a pasar a el 19 y el 20. Porque tú te acuerdas que en esa época venía un solo barco. Sí, el situado. El situado, que era lo que traía, y durante todo ese tiempo no había nada. Sí. Que de ahí es que viene el proverbio de que esto fue lo que trajo el barco. Sí. O sea, de ahí es que sale ese proverbio. De ahí es que viene. Seguimos. Muy bien. Aquí seguimos en esta conversación sobre la historia de Santo Domingo con el arquitecto Cristóbal Valdés. Y veíamos cómo la ciudad de Santo Domingo, de un esplendor inicial, o esplendor entre comillas, sí, porque fue, diríamos, casi una base militar. Exactamente. O administrativa que se creó para organizar lo que posteriormente fue la conquista del resto de América. Por eso de aquí salió Hernán Cortés. Salieron todos. Pizarro, todos los grandes expedicionarios que fueron a reclamar para la corona española y sus riquezas diríamos, Mesoamérica, México y Centroamérica, y después en Sudamérica. Salieron de aquí, y el resto de las Antillas también. Sí, también. ¿Cómo se llama? Ponce de León. Ponce de León, todos salieron de aquí. Eso era... por lo menos llegaban, estaban un tiempo y de ahí se iban. Y organizaban su expedición. Después de ese, diríamos, papel inicial que Balaguer lo hace mítico casi con la ciudad romántica y como el papel civilizador y cristianizador de Santo Domingo. Pasamos a esta ciudad detenida, que solo se mantenía por el situado que llegaba de México, fundamentalmente para alimentar la administración, y en gran parte, así uno entiende, no solamente por las devastaciones de Osorio en 1605,
sino también por la debilidad de la administración y de la economía interna, la partición posterior de la isla, la conquista francesa del lado occidental y la cesión posterior en finales del siglo XVII a Francia de lo que fue Saint-Domingue francés, que hoy es Haití. Sí. Así que somos entonces, por lo tanto, la única isla del Caribe. Bueno, hay una pequeñita que se llama San Martín, pero que no tiene esa connotación, que está partida en dos soberanías distintas, en este caso en dos soberanías y entidades nacionales, como es Santo Domingo y Haití. Porque el nombre del país es Santo Domingo. Eso me lo ha dicho un gran historiador que es Fran Moyapón. Yo digo, ven acá, ¿por qué a veces usamos Santo Domingo y a veces no lo usamos? La gente cree que es la capital solamente. Me dice, no. El nombre de la colonia y por lo tanto de lo que se derivó después como entidad nacional, el nombre del país es Santo Domingo. Ahora, el nombre del Estado es República Dominicana, sí. Pero el nombre del país es Santo Domingo. Claro. Que fácilmente podría llamarse República de Santo Domingo, pero bueno, no se hizo, se optó por el gentilicio. Llegamos a este siglo XIX con la proclamación de la independencia en 1821 primero, en 1844 ya la independencia formal, las guerras de independencia y después la guerra de restauración y diríamos el inicio de una economía capitalista con la industria azucarera. Sí. ¿Qué impacto urbano tuvo en Santo Domingo esto? Total, porque como en Santo Domingo, bueno, una de las situaciones se daba la guerra de Cuba. Cuando tú tenías el problema de la guerra en Cuba, donde estaban asentados una cantidad importante de colonos azucareros que vieron su seguridad y la de sus recursos amenazada, se trasladan... La guerra grande, como dicen los cubanos. Se trasladan a Santo Domingo y entonces empiezan a fundar ingenios alrededor de la ciudad de Santo Domingo. En Gombe. En Gombe, tú tienes aquí donde está la parte este, también hay uno donde está... Villa Consuelo, por ahí hacen otros. O sea, alrededor de Santo Domingo hacen como 10 o 12 ingenios. Entonces, como es natural, hay una gran cantidad de recursos que ingresan por la venta del azúcar. Los precios del azúcar eran buenos precios también en ese momento y además una gran cantidad de empleo. Eso hace, como es natural, que la ciudad de Santo Domingo empiece a crecer. Y San Pedro de Macorís, pero sobre todo Santo Domingo. Entonces, si tú te fijas, la cantidad de habitantes que tenía la ciudad de Santo Domingo cuando se hace la independencia en 1844 eran 8.500 personas. 8.500 personas. Todo el mundo entiende que podría ser muchísimo más. O sea, porque una ciudad... Bueno, el país tenía 40.000 habitantes. Exactamente. Entonces, eso es algo que uno, hasta que no lo ve, no lo escribe y no lo lee, uno no se da cuenta de esa realidad que es muy importante. Entonces, ahí empieza ese desarrollo, sobre todo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con todo este ingreso de capitales, etcétera, que empieza a entrar. Como es natural, después llegan los norteamericanos en el 14 a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, que empieza también toda una serie de infraestructuras que son muy importantes a hacerla dentro de la ciudad de Santo Domingo. Hacen unas escuelas, hacen una estructuración de la ciudad un poco más que crece la ciudad, más organizada. Y tú tienes que, al final llega Trujillo, y cuando Trujillo llega después de un ciclón. Entonces, es una excusa extraordinaria para Trujillo el hecho de poder reconstruir la ciudad como forma de consolidar su poder. Entonces, todo... Tanto que le cambian el nombre. Le cambia el nombre a los pocos años. Estamos hablando de a los 6 años. 4. No, en el 36. 36. A los 6 años le cambia el nombre y ya es Ciudad Trujillo, pero entonces empieza a ser
las edificaciones modernas más importantes, y durante todo su periodo, hasta llegar a 1955, hace una serie de estructuraciones dentro de la ciudad que realmente la estructura adecuadamente. Entonces, en el 55 hace la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, donde hace una inversión muy por encima de las posibilidades de... Que es la actual feria. Que es la actual feria, que es el Centro de los Héroes, que es una inversión de unos 50 millones de dólares en un año, que está muy por encima de las posibilidades del país. Eso le trae una serie de problemas de ahí en adelante hasta el 61 cuando lo matan, en términos económicos, que hace que el país en términos económicos tenga problemas, tenga crisis muy serias. Y una de las cosas importantes en términos de los últimos años de Trujillo es que empieza a hacer inversiones en sitios como para extender la ciudad. En el 55, ¿qué hace él? En el 55 él hace la feria. La feria está hacia el oeste, ¿no? Pero lejos de la ciudad de Santo Domingo. Es como un polo para atraer el crecimiento hacia esa zona. Pero hace lo mismo también hacia el norte, con el Estadio Quisqueya. Tú tienes las secretarías de Obras Públicas, Salud Pública, tú tienes la Escuela de Artes y Oficios, o sea, va haciendo otro núcleo también tratando de llevar la ciudad hacia allá. O sea, empieza, porque ya en términos de su ego, la ciudad ya le está quedando chiquita. Ya es una ciudad pequeña. Él quiere que haya una extensión mucho mayor y entonces empieza a localizar esos elementos en esa zona. Vamos a un cambio y regresamos con esta ya última parte, que es la ciudad contemporánea. Perfecto. Bien, amigos, llegamos a este último bloque con el arquitecto Cristóbal Valdés sobre el libro que él ha hecho ya una tercera edición, que es una historia crítica de la ciudad de Santo Domingo. Hemos visto los antecedentes, hemos visto el desarrollo en el siglo XIX y XX, sobre todo en la época de Trujillo, cómo la ciudad pasó de tener a la fecha de la independencia 8.500 habitantes, a el año 1930 ya tener 60.000 habitantes, y a la muerte de Trujillo tener 300.000 habitantes, y una conformación urbana que, aunque se ha desbordado ya en los tiempos actuales a esa conformación urbana, sí le dio ciertos polos, ciertos puntos. Por ejemplo, el aeropuerto se trasladó a donde está el aeropuerto hoy. Sí. La parte norte, aunque Villamella era un pueblo aparte. No, eso era un pueblo aparte. Era un pueblo aparte, pero le hizo el puente. Sí, claro. Le hizo el puente, construyó la cementera en la cabeza del puente, hizo el estadio Quisqueya, y sobre todo la feria, y en los años 40 la Universidad Autónoma, en aquel momento Universidad de Santo Domingo. Es decir, dio el marco para ello. Después vuelve en el año 66, hubo un periodo de crisis política, social, económica, del 61 al 66, que se prolongó quizás más allá del 66, pero se regresa una versión neotrujillista, que es el gobierno de los 12 años del presidente Balaguer. En ese momento hay mucha gente que lo menciona, pero no lo sabe. Balaguer toma en sus manos un plan que se hizo a solicitud de Trujillo, hecho por el ayuntamiento, ¿no? Sí, el ayuntamiento. El plan Mera-Solov. Sí. Cuéntanos algo de ese plan. Bueno, Trujillo en un momento determinado está preocupado porque se están empezando a ocupar sitios de la ciudad que él no podía controlar. Casuchas y cosas de esas que no controlaba. Sobre todo alrededor del río, esa zona. Entonces, todavía sigue así. Entonces hay un arquitecto que acaba de regresar de Bogotá de hacer unos estudios urbanos, el arquitecto Ramón Vargas Mera, que regresa, y Trujillo entonces lo manda a buscar.
le dicen que se podría resolver que esas un cosas. plan social de vivienda. Exactamente. Entonces, Vargas Lo lleva Mera a San Isidro. lo lleva a San Que Isidro. fue otro pueblo que no mencioné. San Exactamente. Isidro. Entonces, Vargas Mera se asusta mucho porque no sabe para qué lo están llamando. Sí. Y cuando Trujillo llamaba a alguien, había que Ponerse chivo. ponerse chivo. Entonces, él le plantea a Vargas Mera que si realmente él podría resolver esa situación, que él que podría plantear. Entonces él le dice que sí, que él estaría en disposición de hacerlo. Y efectivamente, alrededor del ayuntamiento, él hace una oficina para hacer ese trabajo. Él hace ese trabajo, pero en un momento determinado él le dice al presidente del ayuntamiento, mire, es muy importante saber de quiénes son las tierras sobre las cuales nosotros vamos a trabajar en la ciudad de Santo Domingo, porque no quisiera que vayamos a tener problemas con algunos de los familiares de Trujillo o con, en términos de lo que podríamos decidir con relación a la tierra. O sea, queremos saber. Efectivamente, la gente legales del ayuntamiento hicieron toda la investigación y le dijeron, mira, no, aquí hay esto, aquí hay lo otro, etcétera. Entonces, Vargas Mera hace su trabajo. Cuando lo termina, le dice a la gente del ayuntamiento, mira, yo soy un arquitecto joven, hemos hecho esto, pero yo creo que esto debería ser validado por una institución internacional. Llaman entonces a una institución internacional y le mandan a Solov. A la OEA, ¿no fue? A la OEA. Entonces le mandan a Solov. Entonces ¿Solov de qué nacionalidad era? era... ¿Ruso? No, era de los Balcanes, de esa zona. Entonces, pero trabajaba en Estados Unidos. Entonces, él viene, hace algunas adecuaciones y quien presenta el plan a Trujillo no es Vargas Mera, es Solov. Y Trujillo lo aprueba. Ese plan incluía el desarrollo de grandes ejes, ¿no? Sí, de grandes ejes. De la 27 de febrero actual. No, la 27, no la 27 actual, sino era más en el Farallón. Era sobre el Farallón que planteaba esta abajo, avenida. un poco más al sur. Y planteaba una serie de... el Centro Olímpico era un gran parque que también estaba ahí. Claro. No, bueno, ese era el aeropuerto. Que era el aeropuerto. Entonces, ya se estaba terminando de construir las Américas. Exactamente. Caucedo entonces, le decían. Sí, Caucedo. Entonces, que es el nombre de la zona. Sí. Sí. Entonces, también todo lo que era la entrada del Cibao, que se iba por al sur de este parque y seguía por la Barahona hasta encontrarse con el puente que en ese momento era Ramfi, que es el puente Duarte ahora. O sea, toda esa estructuración la hace Vargas Mera, pero ¿qué pasa? Hay un problema que no tiene que ver nada con el plan, por lo cual Vargas Mera tiene que salir del país y el plan no se toma en acción. Y es que hay una disputa entre dos personajes, el presidente del ayuntamiento y Moya Alonso. Entonces, Moya Alonso era el de la industrial lechera y el presidente del ayuntamiento, en un momento determinado, Trujillo siempre cruzaba información a ver de las cosas que él hacía. Le pregunta al presidente del ayuntamiento que qué hay con relación a la leche que sale de la industria lechera. Y entonces este señor le dice, bueno, la gente dice que sabe a agua, que es medio aguada, tal cosa. Entonces, y ahí tocó a De Moya. A De Moya, entonces De Moya va, Trujillo lo llama y ya tú sabes, aquello fue un lío del carajo. Y entonces Moya Alonso, como venganza, investiga con relación a las tierras y él sabe que la mayoría de las tierras son de María Martínez, que María Martínez no la traspasaba a su nombre porque no pagaba el impuesto que había que pagar de transferencia. Entonces ahí entra esa polémica y cuando le dicen a Trujillo que la mayoría de las tierras que eran áreas verdes eran propiedad de su esposa, o sea que los iba a perder, ya Vargas Mera lo botan de la universidad, le dejan sin trabajo y tuvo que salir del país exiliado. Por Balaguer. Balaguer sí lo ayudó a poder salir del país, que era presidente en ese momento. Nos faltó el periodo de Balaguer, que es muy importante, pero ya no tenemos más tiempo, y el periodo de Leonel Fernández, que tú identificas como un periodo crucial también. Que es el Nueva York chiquito. Exacto. Pero será en otra ocasión, amigos.